El sueño es un proceso fundamental para mantener un sistema inmunológico fuerte, consolidar o borrar cosas de la memoria y restaurar la energía. Tener una buena calidad de sueño, así como una duración adecuada del mismo, es imprescindible para mantener una buena salud y bienestar general. Hay numerosos factores involucrados en la regulación del sueño, incluyendo lo que comemos, lo que sugiere un vínculo entre la dieta y el sueño. Además de los estudios que investigan los efectos del triptófano sobre el sueño, también hay muchos estudios centrados en cómo influye la dieta en el sueño. Por eso, atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer cuáles son los alimentos o los suplementos que pueden promover una mejor calidad y cantidad de sueño. Y al final te diré a qué hora es mejor consumirlos. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y tras este mensaje tan importante, deciros que en general las investigaciones más destacadas sugieren que el consumo de ciertos nutrientes como el triptófano o alimentos como las cerezas o suplementos dietéticos como el zinc pueden influir en la calidad del sueño. En primer lugar, quiero hablaros del triptófano. Por lo general, una dieta pobre en triptófano, en todas las investigaciones llevadas a cabo, parece afectar al sueño. La carencia de triptófano afecta a la síntesis de serotonina y, por lo tanto, a la de melatonina, que es, al fin y al cabo, la hormona del sueño por excelencia. Y se ha observado que esta carencia de triptófano puede afectar a la fase REM del sueño. Aumentar la ingesta de triptófano puede mejorar el sueño, pero esto dependerá en gran medida de que pueda llegar al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica. Lo que sí se sabe cierto es que la presencia de 6-sulfatoximelatonina en orina, que es el producto del metabolismo de la melatonina, aumenta con la suplementación de triptófano. Y esto es importante saberlo, porque nos indica que la suplementación con triptófano puede ser muy interesante para mejorar la calidad del sueño. En segundo lugar, destacar que diferentes estudios han investigado algunos alimentos naturales específicos, como las cerezas del Valle del Jerte, en su relación con el sueño, y han demostrado su eficacia para mejorar varios índices objetivos del sueño, lo cual puede ser probablemente atribuible a la melatonina, la serotonina y otros fitonutrientes contenidos en estas maravillosas cerezas con denominación de origen. También se ha estudiado de forma puntual cómo el consumo de cerezas ácidas mejora la calidad del sueño en una muestra de personas mayores que padecían insomnio. En general, estos descubrimientos sugieren que el consumo de cerezas podría mejorar la calidad del sueño. Aunque hasta ahora se han llevado a cabo muy pocos estudios sobre una selección muy pequeña de alimentos, los resultados han sido tan prometedores que justifican la necesidad de llevar a cabo más investigación en este campo. En general, cada vez hay más trabajos de investigación que apoyan los efectos beneficiosos de algunos suplementos dietéticos sobre el sueño. Es decir, sobre el tiempo que tardamos en dormirnos, la calidad del sueño, la cantidad del sueño y la sensación de alerta al despertar. Por ejemplo, la suplementación diaria con zinc, así como el consumo de alimentos ricos en zinc, actúa favorablemente sobre la facilidad para conciliar el sueño y sobre la calidad del sueño. Si bien, como ya vimos en este interesante vídeo que podéis abrir ahora en una pestaña nueva y ver un poquito más tarde, en el que analizaba en profundidad el efecto del zinc sobre el sueño, no se conoce exactamente el mecanismo de acción del zinc para inducir el sueño. Lo que sí se sabe, y lo resumo mucho, es que las personas que duermen poco, en general,
menos de 5 horas por noche presentan una menor ingesta de zinc, lo que nos indica la participación del zinc en la regulación del sueño. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más, pues atiza el dedito hacia arriba y deja un comentario. Y compártelo en tus redes sociales. También es posible compartirlo por WhatsApp o Telegram con amigos y familiares. En tercer lugar, y a nivel anecdótico, quisiera comentar la mejoría en el tiempo necesario para dormirse de la raíz de Chlorophyllum borybilianum y un suplemento de Mucuna pruriens o frijol terciopelo. El Chlorophyllum borybilianum es una planta procedente de los bosques tropicales de la India. El nombre hindi es Safed Musli, conocido comúnmente como musli, mientras que las semillas de Mucuna pruriens provienen de una planta herbácea con tallos muy largos y ramificados. Se sabe por los trabajos de investigación previos que una combinación de estas dos plantas aumenta la liberación de la hormona del crecimiento tras su consumo. Y dado que la hormona del crecimiento se libera cuando el cuerpo está somnoliento, estas dos plantas pueden ayudar a mejorar la latencia del inicio del sueño. Aunque hasta ahora solo hemos hablado de ciertos alimentos y nutrientes con potencial para promover el sueño, cuando se hacen recomendaciones nutricionales también es importante considerar el momento en que se consumen, lo que se conoce como crononutrición. La crononutrición combina las disciplinas de salud, comportamiento y cronobiología para comprender el momento óptimo en el que se deben consumir los alimentos para mejorar la salud y el rendimiento. Comer en un momento que perjudique a nuestros ritmos circadianos, como puede ser comer por la noche, tarde o de madrugada incluso, puede alterar los ritmos en algunos órganos como el hígado y provocar una alteración de los procesos metabólicos, la homeostasis de la glucosa, la motilidad intestinal o los procesos digestivos. Por otro lado, la alimentación acotada en el tiempo, es decir, acortar la ventana de alimentación a lo largo del día o mantener un horario regular en las comidas, puede mejorar el comportamiento del reloj circadiano y prevenir de este modo el desarrollo de enfermedades metabólicas. Además, el consumo de ciertos alimentos como el café o el uso de cualquier suplemento de melatonina puede provocar cambios en las fases del ciclo del sueño-vigilia, por lo que es importante tener en cuenta el momento en que nos tomamos un último café o a qué hora tomamos el suplemento de melatonina. En cuanto al café, lo mejor es no tomarlo nunca después del mediodía. Y en cuanto a la melatonina, lo mejor es tomarla 30 minutos antes de ir a dormir. En la mayoría de los trabajos de investigación se observa una mejoría en la capacidad para conciliar el sueño cuando se hace la última comida del día 4 horas antes de ir a dormir, en comparación con cenar 1 hora antes de acostarse, que es lo peor. Este hecho viene respaldado por numerosas investigaciones previas que demuestran que las máximas proporciones de triptófano circulante en sangre se encuentran en el periodo que va desde las 2 a las 4 horas después de una cena con alto contenido en triptófano. En resumen, los trabajos de investigación que exploren en el futuro los efectos de la dieta sobre el sueño deberán no solo considerar qué comemos, sino el momento en que comemos, para buscar así una relación clara con los periodos de sueño y vigilia. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías que es tan importante qué comes como cuándo lo comes para dormir mejor? ¿Sabías que el triptófano hay que tomarlo 4 horas antes de ir a dormir? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un emoticono durmiendo como este, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre la testosterona y cómo puedes elevarla de una forma natural. Que puedes verlo ahora aquí haciendo clic con el botón derecho del ratón y abres una pestaña nueva y lo ves un poquito más tarde. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Fernando Mendoza,
que le hizo gracia la foto que puse para promocionar el vídeo. Lo que tiene Photoshop es que es muy sufrido. Un saludo. Y Superastro 7 muertos, que considera que es importante la testosterona y que no cree tener un buen nivel, pues padece obesidad e hipertensión. Pero va a empezar a ponerle remedio. Vamos, ánimo, sí que se puede. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis, pues realmente ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo un montón de vídeos que seguro que te interesan, y si le das a la campanita, no te perderás ninguno de ellos. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los síntomas de deficiencia de omega 3.